del doctor Testi y les hablé también de Rubier. Bueno, vamos a ir conociendo un poquito de anatomía mientras nos vamos conectando y vamos un poquito de a poco estudiando esto. Pero bueno, traje a Leonardo da Vinci. Este es el famoso hombre de Vitruvio, que es justamente el que se toma en muchas de las academias que hacen arte, no solo medicina, en arte, y básicamente se habla de las proporciones del cuerpo humano. Bueno, entonces les voy a traer un video para que... Entiendo que más o menos la mayoría de los que estáis aquí conocéis la figura de Leonardo da Vinci, ¿no? ¿Podéis levantar la mano? Creo que el 99,9 periódico puro conocéis la figura de Leonardo, ¿no? ¿Cuántos de los que conocéis a Leonardo consideráis que es un genio? Casi el 100% de los que habéis levantado la mano al principio, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que, aunque muchos de vosotros consideráis la genialidad como el elemento diferenciador de Leonardo da Vinci, estamos hablando de un tipo que fue iletrado, ilegítimo, disléxico, bipolar y con déficit de atención. Y eso no nos lo cuentan. Es mucho más guay arrancar la pátina de genialidad, desbancarle del pedestal y presentar un hombre en carne y hueso. Por lo tanto, estamos hablando de curiosidad, de observación, de sacrificio, de perseverancia, en definitiva, de pasión. Para mí, la educación reglada es imprescindible. Pero a partir de ahí, lo que marca la diferencia es la autoformación, la curiosidad. Claro, hoy en día, claro, no hacemos con los chavales lo que hacían con Leonardo. Tío, sale al campo y juega. Sale al campo y disfruta. Sale al campo y observa. Experimenta. Fracasa. Permítete el fracaso. Fracasó en Florencia, en Milán, en Venecia, en Florencia de nuevo, en Roma y triunfó al final de su vida. Es la historia de un fracasado. Pero es gracias a ese niño que nunca dejó de preguntarse por qué y para qué, a ese niño que era extremadamente curioso, se convirtió en este tipo que hoy en día, en el 2019, le estamos celebrando su 5º centenario, ¿no? Entonces, desde el principio de los tiempos está la transversalidad de los conocimientos, está la incesante curiosidad del ser humano. Y dentro de esa curiosidad, el fracaso es lo que nos forma como personas. No el fracaso, sino también cómo afrontamos ese fracaso. Leonardo, cuando no es aceptado por los Medici en 1481, decide enviar una carta a Ludovico Sforza, en unos estados italianos en los que cambiar de Florencia al Ducado de Milán era como cambiar de país hoy en día, ¿no? Al final terminan contratándole como músico y como organizador de eventos. Leonardo llega a Milán y le encargan la boda, una boda. Leonardo decide que en la boda lo que va a realizar es la tarta más grande del mundo. Claro, Ludovico Sforza le dice que la tarta tiene que ser muy grande. Cuidado, es que son 300 los invitados que van a asistir a esa boda. Y dice Leonardo, no me habéis entendido. O sea, la tarta va a ser tan grande que la boda se va a celebrar dentro de la tarta. Contrata a los mejores arquitectos, a los mejores pasteleros, a los mejores cocineros, a los mejores artistas para diseñar esa tarta. Se pone a trabajar sobre ella y la termina. Al día siguiente, justo el día que se va a celebrar ese enlace nupcial, Leonardo llega el primero. Y cuando llega a ese palacio del Castello Sforzesco se encuentra que el banquete ya ha tenido lugar. ¿Pero cómo es posible? Si la boda es esta tarde. Todas las alemañas de la ciudad se habían zampado la tarta. Había ratas, pájaros, toda una polenta endurecida por ahí, tirada, esparcida. ¿Qué hizo Leonardo para solventar ese episodio? Se piró, se largó, lo dejó todo allí, tenía miedo, no tenía plan B. Y lejos de hundirse ante el fracaso, se pone a trabajar, se pone a investigar, se pone a curiosear. Convoca otra vez de nuevo a la ciudad de Milán. Ludovico Sforza mosqueado. El grueso de la ciudad de Milán, mira, le señalaban por la calle. Mira, ahí va Leonardo, ¿eh? Ese genio de Florencia que, cuidado, que no sabe dar de comer a 300 personas. Y cuando va a presentar su último trabajo, dice, ciudadanos de Milán, todos aquellos que me señalabais por la calle, dicen, mírale, por ahí va, que no sabe dar de comer a 300 personas, os digo ahora, ¿cómo no voy a ser capaz de dar de comer a 300 personas si soy capaz de dar de cenar al Hijo de Dios? Y presentó la última cena. ¿A vosotros qué os han contado? ¿Que está María Magdalena la última cena? ¿O que Leonardo fracasó y que gracias al fracaso no solo obtuvo un éxito, sino que ese éxito fue tan grande que eclipsó el fracaso? Nos han contado otra cosa. Nos han contado que hay personajes tan excelentes que son inalcanzables. Y yo pienso que no es verdad. Pienso que a través de la curiosidad, la observación, sacrificio, la perseverancia y la pasión, podemos ser como Leonardo. O Leonardo como nosotros. De hecho, fijaos, curiosidad, habéis venido. Observación, habéis atendido. Perseverancia, seguís conmigo. Sacrificio, igual a estas horas tendréis algo que hacer.
pero creo que algo nos une a todos hoy aquí, y es la pasión por ser mejores personas y, por encima de todas las cosas, por ser más felices. Gracias. Bueno. Profe, Esa pasión tiene que unirnos ahora porque es la anatomía, ¿no? Sí. nos está haciendo llorar antes de empezar la clase. No, por favor. La idea es esta, es enseñarle es motivarlos a estudiar. Se los dije el primer día, esto va de a poco. Nadie nació sabiendo esto. Todos hemos ido aprendiendo de a poco y hemos ido tratando de mejorar y de aprender cada vez más. Pero hay algo que es fundamental, que es el motor que tiene uno. Yo no puedo estar en la casa de ustedes, igual que el doctor Barrovecchio, enseñándoles y estar al lado estudiando. Son ustedes los que tienen que estudiar. Son ustedes los que tienen que sentarse 3 horas, 4, 5, el tiempo que dispongan para aprender anatomía, para aprender las clasificaciones, aprenderlos a estudiar. Y si no entienden algo, buscarlo, investigarlo. Nosotros facilitamos, pero son ustedes los que tienen que estar sentados y estudiando. Es eso. No le tengan miedo. Cuando fracasan, cuando no pueden aprender, vuelvan a insistir y buscarlo. Es así. Eso es lo que eso es lo que tratamos de inculcarle. Y eso es la base de la curiosidad humana, que es lo que hace que progresemos. Es así de simple y de sencillo. Y lógicamente, cuando se sientan apabullados que de golpe todo este conocimiento que nos ingresa a cada uno es difícil, bueno, con paciencia, de a poquito, como hicimos en el primer video, ladrillo tras ladrillo, vamos repasando y vamos de nuevo estudiando. Eso es lo importante. Pero tiene que haber para esto un motor interno, una pasión que nos tiene que unir. Y ese es justamente el estudio. Aquel que es muy inteligente quizás le llevará 15 minutos. Aquellos que somos más lentos nos llevará más tiempo estudiar y estaremos 3, 4, 5 horas sentados. ¿Qué va a ser? ¿Es así? Pero bueno, esto es lo que nos tiene que mover. Bueno, arrancamos. Lejos de deprimirlos, al contrario, es de estimularlos, ¿eh? Vamos a empezar. Sí, fue un lloro de incentivo, me encantó, lindo. Así es. Gracias por compartir. Esa es la idea. A ver. Vamos a hablar de músculos del miembro inferior, pero hay un área que siempre tiene mucho que ver, que es justamente la parte de pelvis. Entonces, ¿qué mejor que estudiar los músculos con las personas que más desarrollan los músculos? Es lo mejor. Esto le va a gustar mucho a las chicas del grupo, a las mujeres del grupo, porque, bueno, lógicamente, los fisicoculturistas, los bodybuilders, son las mejores personas para estudiar los músculos. Así que hoy, así como le traje video de motocross y que seguramente le gustaron más a los varones, hoy le traje video de fisicoculturista que seguramente le gustará más a las mujeres, ¿eh? Un poquito para compensar. En los grupos de músculos de la pelvis, básicamente, y del miembro inferior, los vamos a dividir en 4 grupos, 4 áreas. La anterior, la posterior, la medial, que es la que llamamos interna de la pierna, y la lateral, la externa. Así que un poquito para que vayamos viendo, y vamos a empezar, por supuesto, con el grupo anterior. El grupo anterior vamos a tener, como lo están viendo ustedes en el esquema, 4 músculos que son básicamente los músculos que, como hablamos siempre, clasificamos, y esto es lo que tienen que tener de entrada ustedes claro. Tenemos un músculo que se llama psoas ilíaco o iliosoas, que en las clasificaciones, básicamente, ustedes van a ver, y lo van a ver por eso que yo hago acá esta marca, en muchas clasificaciones figura como un solo músculo, pero que realmente son 3 músculos que tienen una zona de inserción. Tenemos lo que se llama el psoas, que es este que está aquí, mayor,
el de al lado, que es el psoas menor, y el ilíaco. ¿Por qué? Básicamente porque, bueno, lógicamente hacia abajo tienden a insertarse en una sola área, pero arriba tiene 3 sectores que son los que conforman este músculo psoas ilíaco. Psoas menor, psoas mayor y el ilíaco. A continuación tenemos el cuádriceps, que es el músculo que está aquí adelante y que, como el nombre lo indica, son 4, como el psoas ilíaco son 3, son 4 músculos que están conformando una sola estructura que se inserta abajo, y eso justamente es el cuádriceps, y tenemos un músculo, unas fibras que se llaman recto femoral, el vasto lateral, el vasto medial y un vasto que se llama intermedio. Si yo miro aquí la figura esta de aquí, yo tengo el de adelante, es el recto femoral o recto femoris, en azul el vasto lateralis, en marrón, que lo estoy marcando, el vasto medialis, y por supuesto el intermedio está por debajo del recto femoris, así que no se ve en esta imagen. Y por último tenemos 2 músculos más pequeños, uno que cruza la pierna completamente, que se llama sartorius o sartorio, que ese ya lo vamos a ver en los fisioculturistas, que es el que tratan de desarrollar mucho junto con el cuádriceps. Y tenemos un músculo interno que se llama pectíneo, que ya vamos a ver porque tenemos un día específicamente el triángulo de Scarpa, que es un punto importante que ya lo vamos a ver, no se apure, donde ahí combinamos músculos, arterias, venas, linfáticos, y ahí vamos a volver a hablar de este músculo pequeño, se llama pectíneo. Conclusión, grupo anterior del muslo, 4 músculos importantes, el iliozoas o psoas ilíaco con sus 3 sectores, el cuádriceps con sus 4 sectores, el sartorio y el pectíneo. Entonces, repasando cada uno de estos, tenemos, y esta es imagen, ahora sí, siempre, se los dije el primer día, punto 1, clasificación. La escriben y la tienen pegada en algún lado, y cada vez que ven un músculo, automáticamente lo primero, ¿a dónde está ubicado este músculo? Si yo digo psoas ilíaco, grupo anterior de miembro inferior, de pierna y de muslo, perdón, y de pelvis. Si yo digo gastrocnemio, que ya lo vamos a ver, es grupo posterior de pierna. O sea, claro de entrada dónde estoy. Segundo, lo que viene ahora, ¿de dónde va a dónde va? Una inserción importante de cada músculo. Y después tercero, específicamente la inervación, cómo se inerva, que eso lo vemos en sistema nervioso de esta área, que es seguramente es después, en 15 días lo vamos a estar viendo. Este músculo, el psoas ilíaco, está dividido en 3 sectores. Tenemos el psoas menor, el psoas mayor y el ilíaco. Ustedes lo están viendo, es fácil. Se inserta en la columna vertebral, en las apófisis transversas de la columna vertebral, justamente desde la primera lumbar hasta la quinta lumbar. Mire, si uno cuenta, 1, 2, 3, 4, 5. Acá tengo las 5 lumbares. Tiene una inserción en el nivel de la 12ª costilla, o sea, en una de las vértebras dorsales, y tenemos toda la parte interna de la cresta ilíaca, en la parte interna, o sea, la fosa ilíaca, pero interno, justamente el ilíaco. Todos van a insertarse a esta estructura importante ya en hueso, que es el trocánter menor. Entonces, de esa forma, ya nos vamos ubicando justamente que este músculo acciona subiendo el fémur, colabora, y también traccionándolo hacia adentro. Fíjense cómo busca cómo subir y cómo empujar hacia adentro. Entonces, para repasar, ahí lo tienen, trocánter menor del fémur,
la 12ª costilla, la columna lumbar y la fosa ilíaca. Repasando un poquito, vimos Professor, uma consulta. Por exemplo, ele pessoas maior, pessoas menor, ele pessoas e seria pessoas ilíaco e pessoas menor, não puedo classificá-lo, por exemplo, solamente como o grupo muscular de la pelvis e depois os outros como músculos del muslo, que seria no, se lo considera como un solo grupo porque la inserción abajo es una sola. Entonces, funciona como un todo. Entonces, se lo considera como músculo psoas-ilíaco, porque funciona como un todo, aunque internamente arriba tiene 3 sectores donde se inserta. Esa es la idea. Pero es más fácil de esta forma, porque ustedes hablan de psoas-ilíaco, músculo psoas, que ahí tienen los dos, más el ilíaco. Entonces da la idea arriba de los 3 puntos donde se inserta abajo. Eso es, a eso apunta la nómina y la terminología anatómica, que es la que se utiliza. Y se insertan en un solo lugar, que es el trocánter menor. Que es pregunta de examen. ¿Dónde se inserta el psoas ilíaco? Trocánter menor. Fémur. Vamos al que utilizan mucho los fisicoculturistas, los bodybuilders, los cuádriceps. Bueno, justamente para estudiar el cuádriceps, o para forzarlo desde el punto de vista muscular, ¿qué hacen? Es esa máquina en la cual levantan la rodilla. Entonces, ahí estamos viendo la función del cuádriceps. O sea, es un extensor de la pierna sobre el muslo. Hace la extensión. Tiene básicamente 4 sectores, ahí viene el nombre, cuádriceps. El recto femoris, el vasto lateralis, el vasto medialis y el vasto intermedio. Fue un poco lo que vimos anteriormente. De este lado tengo el recto femoris, que es el más superficial. Hacia la parte externa, justamente el vasto lateral, hacia adentro el vasto medial. Y si uno saca, ven de este lado, se sacó el recto femoris, acá abajo tengo el vasto intermedio. Todos estos 4 estructuras, bueno, básicamente van a conformar o insertarse hacia abajo, se lo vamos a ir viendo, hacia lo que es el subir la pierna. Entonces, vamos a ver dónde se inserta. Volvemos a ver, yo aquí tengo en una imagen anterior el vasto femoris, o recto femoris, perdón, el vasto lateral, el vasto medial, y me falta el intermedio que está justamente por debajo. Otra imagen, para que ustedes lo vean, repitiendo, entonces el recto femoral, vasto lateral, vasto medial, y por debajo, si saco el recto femoral, tengo justamente aquí el vasto intermedio. Estos músculos, justamente en esta imagen, me pareció muy didáctica porque el cuádriceps, ven que aquí ya no estamos hablando de uno en especial, ya estamos hablando abajo, donde se están uniendo los 4, se llama el tendón del cuádriceps, va a pasar por arriba de la patela y van a insertar, van a atraparla, la van a sostener, adherir, y van a pasar hacia abajo a insertarse en la tuberosidad anterior de la tibia. Quiere decir que esta misma estructura es la misma. Lo que pasa es que al tener la patela en el medio, para arriba se llama tendón del cuádriceps y hacia abajo tendón patelar. Pero es la misma estructura. Van a leer en algunos libros de anatomía que cuando un hueso está metido en el medio de un tendón, que es esto, porque es un tendón y en el medio hay un hueso, se le llama hueso sesamoideo. Lo van a leer en muchos tratados de anatomía. Y es más, lo van a ver en algunas zonas de los huesos de la mano, que dicen de un sesamoideo. El sesamoideo es un hueso que no se articula básicamente con otro hueso a través de una cápsula y una membrana sinovial, como dijimos, sino que en el medio del tendón forma una osificación. Que es, el ejemplo más clásico es esto. Si ustedes miran, es un solo tendón, hacia arriba el cuádriceps, tendón del cuádriceps, hacia abajo el tendón patelar, pero es lo mismo. Y lógicamente la patela
la rótula para aquellos que quieren hablar de un modo no anatómico, anatómico es la patela, ahí la estamos presentando. Aquí tenemos algunas disecciones, yo les he ido poniendo, de a poquito les he ido agregando en los envíos que les voy haciendo, algunas disecciones anatómicas. Esto está sacado de un libro americano, y fíjense que usamos la misma terminología. Aquí yo tengo el recto femoris, acá tenemos el vastus lateral, el vasto medial, y aquí tenemos el tendón del cuádriceps. ¿Ok? Te vamos a ir viendo el resto de los músculos, los vamos a ir viendo después. Dijimos que había 4 músculos en el grupo anterior. Primero, iliosoas o psoas ilíaco. El segundo, dijimos el cuádriceps, que es lo que acabamos de ver. El tercero se llama sartorio, o sartorius. El sartorio es un músculo oblicuo que ustedes se pueden ir dando cuenta de dónde va. Esto es la pelvis, esto es la espina ilíaca antero-superior. Cuando vimos en el hueso, dijimos que justamente en el ilium, en esta zona que es el ilíaco, pero este es el ilium, la parte del ilium, arriba tenemos lo que se llama cresta ilíaca. Esto era la espina ilíaca anterior y es superior, antero-superior, y esta es la postero-superior. De esta superficie procedente anterior, espina ilíaca antero-superior, nace este músculo insertado ahí y va a ir hacia abajo en forma oblicua hacia este hueso que es la tibia, por su parte interna. Si ustedes miran, yo tengo que cruzar la pierna y se me va a insertar en la tibia en un costado. ¿Cómo me doy cuenta? Acuérdense, para que nos ubiquemos en este dibujo, yo tengo aquí adelante el tendón que dijimos recién, del cuádriceps femoris, aquí tengo el tendón patelar, aquí tengo la patela, lo que hablábamos recién, la tuberosidad anterior de la tibia. Hacia adentro, acuérdense, se lo dije el primer día, ubíquense siempre la fíbula para afuera, la tibia para adentro. En este caso, fíjense, en este sector interno de la tibia se inserta justamente el sartorio. La característica de inserción aquí es que no va solo, va acompañado por otros 2 músculos que van a constituir lo que se llama pata de ganso o pes anserinos. Ya vamos a ver después justamente que este músculo sartorio tiene otros 2 músculos que se insertan en el mismo sector y forman, se llama pata de ganso porque los anatomistas decían, bueno, que el ganso tiene 3 patitas y entonces de ahí era la idea, ven como que se forma aquí abajo. Nosotros estamos viendo ahora el del grupo anterior, el sartorio. Pero va a haber un músculo del grupo medio, que ya lo vamos a volver a ver, lo voy mencionando ahora, para que se ubiquen, se llama músculo gracilis, y tenemos uno del grupo posterior, que es el semitendinoso. O sea que aquí, esta pes anserino o pata de ganso, tiene 3 músculos, 3 tendones que se insertan en el mismo lugar. El sartorius, el gracilis y el semitendinoso. Los vamos a ver cada uno después en su área. Y por último, vuelvo a repasar. Psoas ilíaco, iliosoas, cuádriceps, sartorio. El cuarto músculo es el pectineus o pectíneo. Es un músculo pequeño, pero que tiene mucha fuerza porque justamente tiene corto recorrido, pero es ancho. Entonces, justamente se inserta en lo que es la línea pectínea. ¿Se acuerdan cuando vimos en hueso? Vimos lo que era la pelvis. La pelvis estaba conformada por 3 huesos, perdón, por 2 huesos, o sea, el ilio y el sacro, y el ilíaco está dividido a su vez en 3 huesos, el ilion, el isquion, donde estamos sentados, y el pubis. Esta rama pubiana, en la parte justamente horizontal, es donde se inserta, donde está la línea pectínea. De ahí nace, o sea que está por arriba del foramen obturador,
y va hacia la cara interna, por debajo de esto que es el trocánter menor, que es donde se está el psoas ilíaco. Su función es empujar hacia adentro la pierna también, ¿eh? Es un músculo muy potente que ya lo vamos a ver. Entonces, terminamos el grupo anterior, 4 músculos, pasamos al grupo medio, o sea, el grupo interno, el grupo medial. Aquí nos encontramos con 5 músculos. Los famosos aductores. Acuérdense, la palabra nos está diciendo la función. Dijimos, en mano vimos los abductores y los aductores. ¿Se acuerdan? Vimos el abductor largo del pólichi, el corto, el aductor corto del pólichi, lo vimos. ¿Qué quiere decir la palabra? Abductor es separar, abrir. Por eso dijimos, abductor son separadores. Y si no tiene la B, aductor, como estos 3, es aproxima, va para adentro. Estos 3 aductores lo que hacen es justamente, fíjense cómo se vienen insertando desde la zona del isquio y la rama pubiana interna, o sea, la rama inferior, hacia todo lo que es la parte de la línea áspera del fémur, en este sector de aquí, va trayendo la pierna, el muslo, hacia adentro. Ahí vamos a tener un aductor largo, un aductor corto y un aductor mayor. Cuidado con la terminología. Arriba tenemos lo clásico y abajo la terminología anatómica. El aductor largo se llama longus, el corto se llama brevis y el mayor magnus. Cuidado porque a veces uno cuando pregunta en un multiple choice aductor longus, no sé por qué, pero piensan que el aductor longus, por ser largo, es el más ancho o el más grande. No es así, cuidado con eso. El aductor magno es el mayor. El aductor longus es el más largo, pero es fino, no es grueso, no es el mayor. Después tenemos el famoso gracilis, que recién lo nombré, que venía en la pez anserina o pata de ganso, que se llamaba, en algunos libros figura como recto interno. Y por último, el obturador interno o obturador externo, que es justamente, tiene relación con el foramen obturador. Aquí tenemos una imagen de los 3 aductores. Mucha gente que hace deporte lo habrán escuchado, se lesionaron los aductores. Básicamente, si yo miro esta imagen y yo veo que los aductores van del pubis y de la rama iliopubiana a la línea áspera del fémur, lógicamente voy a ver que estos 3 aductores se lesionan cuando pasa lo opuesto. Si se estira la pierna, si yo estiro la pierna mía hacia afuera, aquí es donde se produce la lesión de los aductores. Es decir, cuando uno separa la pierna, el aductor se estira y se rompe. Ese es el famoso desgarro de los aductores que aparece en la gran mayoría de los deportistas. Si yo, por ejemplo, estoy de pie y me separo las piernas y estiro las piernas para hacer horizontal las piernas, en mi caso, que no estoy entrenado, se van a romper los dos aductores del lado derecho e izquierdo, o sea, los 3 de cada lado. Ese es el famoso desgarro. El aductor corto es el primero, o brevis, es el que está en primer lugar. A continuación viene el aductor longus, que ustedes ven que no es largo, pero no es el más grande. Y por último, el tercer aductor, que es el más importante, el más grande, se llama aductor magno. Van a ver en los libros de anatomía que algunos anatomistas lo consideran como primer aductor, segundo aductor y tercer aductor. Por eso también les puse no solo la terminología anatómica, sino también algunos puntos de referencia que van a escuchar por ahí. El primer aductor es el menor, el segundo aductor es el largo,
o longus, y el tercer aductor es el magno. ¿Por qué hago esta salvedad y hago acá hincapié? Porque si ustedes miran, van a ver que el tercer aductor tiene un agujero. ¿Ven? No es casual que le hayan hecho un agujero en este. Eso se llama anillo o foramen. Muchos le llaman, el término anatómico es foramen del aductor magno. ¿Ok? Es fácil de entender. O sea que es el anillo, el agujero que tiene el foramen, perdón, el aductor magno. Pero van a ver que muchos libros dicen, y es pregunta de examen, y por ahí lo van a leer, van a decir, el anillo del tercer aductor. Bueno, entonces estamos hablando de lo mismo. Si ustedes saben que el tercer aductor es el más bajo y es el más grueso, el mayor, estamos hablando de lo mismo. Anillo del foramen del aductor magno o anillo del tercer aductor. Ya vamos a ver que tiene importancia en cuando veamos los vasos en arterias y venas. Profe, una duda. ¿Me escucho? Si puede volver a la diapositiva anterior. ¿Cómo no? En el aductor brevis también hay un foramen cerca de la Normal, línea áspera. hicieron alguna pequeña imagen, pero la verdad que yo personalmente no le atribuyo ninguna importancia. No, donde tiene realmente importancia es el aductor magno. Ese es el anillo del aductor magno, el que van a tener con frecuencia. Está La verdad que bien, el aductor perfecto. brevis, desde el punto de vista anatómico, por lo menos no tiene ninguna importancia. Tendría que consultar por qué hicieron esa pequeña marca ahí, pero bueno, no tiene ninguna importancia desde el punto de vista de elementos anatómicos graves, importantes, ¿no? Que eso vamos a ver. Gracias. Y las inserciones, profe. Bien, las inserciones son muy simples, siempre lo obtenemos acá abajo, en amarillo o en naranja, en lo otro también lo he ido haciendo igual. Entonces tenemos desde el pubis y la rama isquiopubiana, o sea, la rama que está acá abajo, de ahí se insertan los tres y van hacia abajo, hacia la línea áspera del fémur. La línea áspera del fémur, la línea que está por detrás, en el cuerpo, en la diáfisis del fémur, en la parte posterior, ahí tenemos la línea áspera del fémur, ahí se inserta. Entonces, es fácil de ver la función, el nombre lo dice, pero miren, si yo tengo un punto de inserción aquí y otro aquí, lo que hago es tirar hacia adentro. Y eso es aductor. Aproxima. Otra imagen, lo mismo, el aductor corto, el brevis, aquí tenemos el largo, y aquí está cortado el aductor magno. Esto está visto desde la parte de atrás, para que ustedes se ubiquen, y ahí tenemos el famoso anillo o foramen del tercer aductor. Esto es de otro autor, para que vayan viendo diferentes autores. Dijimos había 5 músculos en el grupo medial, grupo interno. Los 3 aductores, y ahora pasamos a el gracilis. El gracilis lo van a ver como el nombre de recto interno, pero el término anatómico es gracilis. Es un músculo muy pequeño, fino, que dijimos que arriba, miren, ustedes lo están viendo, se está insertando en la rama isquiopubiana, y hacia abajo es el que conforma la pes anserino, en la pata de ganso. Dijimos que había 3 músculos en la pes anserino, uno el grupo anterior, uno el grupo medio, que es este, y uno el grupo posterior. O sea, sartorio, gracilis, y por último, vamos a ver el semitendinoso. Este músculo, que parece una tontería, decir, bueno, es un gracil, quiere decir grácil, finito, delicado, tiene mucha importancia para cirugía plástica, y tiene mucha importancia para coloproctología. Este músculo es el que se utiliza básicamente para reparar lesiones en la pelvis, en el periné, en la parte de abajo. Se lo utiliza justamente para reemplazar en la zona donde está el esfínter del ano, se lo está usando para producir contracción, o sea que se lo corta y se lo rota hacia otro sector. Es un músculo que tiene mucha importancia desde el punto de vista de cirugía plástica reconstructiva. Les voy contando un poquito la importancia de este músculo. Ahí tenemos básicamente, de nuevo, que yo tengo en la parte interna el gracilis. En otra imagen. Vuelvo a repetir una vez más, pregunta de examen clásica, la pata de ganso, 3
tendones, ya tenemos aquí el segundo, el gracilis. El primero, el sartorio, lo vimos en el grupo anterior. Por último, en el grupo medial de los 5, ya nombramos los 3 aductores, nombramos el gracilis, vamos al último, se llama obturador externus o externo, que si ustedes lo miran, en la misma imagen que vemos siempre, estamos en la parte superior. Acuérdense que la pelvis tiene 2 agujeros que se llaman forámenes obturadores. Entonces, para que ese agujero esté tapado por un músculo desde su punto de vista externo, tenemos el obturador externo, que va justamente cubriendo desde el foramen obturador, aquí como lo leen ustedes, esto que está anaranjado lo he repetido varias veces porque es las inserciones. Desde el obturador externo, el foramen obturador, perdón, al trocánter mayor, o sea, va hacia este lado, va por aquí, perdón, acá arriba, hacia el trocánter mayor en la parte posterior. Va tapizando, tapando el agujero o foramen obturado. Conclusión, grupo anterior, 4 músculos. Grupo interno o medial, 5 músculos. Y ahora vamos a el que para mí es el más complejo de estos, que es el grupo posterior. Más complejo me refiero porque aquí es donde entra la región glútea. Porque aquí tenemos 2 áreas en la región posterior. Por eso que el miembro inferior, yo puse al principio pelvis y miembro inferior, porque acá está conectado el tema. Yo no puedo estudiar los músculos de la pelvis en forma independiente sin entender el muslo. Por eso, si uno mira el cuerpo humano desde atrás, tengo la región glútea y la región posterior del muslo. Entonces, vamos ahora a hablar de la región glútea, los músculos que están atrás, el grupo posterior. ¿Vieron? Les dije que era más complicado. Miren la cantidad de músculos que hay. Nosotros tenemos básicamente 3 músculos más superficiales, que son los 3 primeros, los llamados glúteos. El que vemos externamente es el glúteo mayor o glúteo máximo. Por debajo tenemos el glúteo medio y el glúteo menor. Los términos anatómicos son iguales, medio y mínimo, al menor. Yo cuando miro esta imagen estoy viendo siempre el glúteo máximo, el glúteo mayor. Por debajo de esos van a aparecer estos músculos. Está bueno saber un poquito esta clasificación porque está dando la ubicación de los planos, cómo están de arriba para abajo. Tenemos el piriforme, el obturador interno, porque vimos recién el externo, el gemelo superior, gemelo inferior y el cuadrado femoral. Van a encontrar que estos términos, aquellos que estudian en algún libro español, en vez de gemelo o le van a cambiar el nombre, justamente tiene un nombre, ya me voy a acordar, porque normalmente yo uso ya lo tengo anotado con esta terminología, pero en algunos libros figura, ya me voy a acordar, figura con otro. Gémino, doctor. Gémino. Perdón, justo se cortó. ¿Cómo? Gémino, ¿puede ser? Perdón, gracias. No. Entonces, lo van a ver en esos libros con el término gémino, pero es gemelo. ¿Por qué hago esta salvedad? Porque nosotros en español, el gemelo es el que está en la pierna y ese se llama gastrocnemia. Ahí es donde nos viene la confusión a nosotros. Entonces, el grupo más superior, más superficial, son los 3 primeros, que son los que volvemos a repetir: el máximo, el medio y el mínimo, o mayor, medio y menor. Que son estos que estamos viendo en este sector. De este lado está, si yo retiro esto por debajo, yo ya tengo el glúteo menor, aquí está levantado, sacado el glúteo mayor. Debajo me voy a encontrar con los que siguen hacia abajo. Vamos a ver un poquitito. Los glúteos, acá lo tenemos, máximo, el glúteo medio y el glúteo menor, el glúteo mínimo,
tienen justamente, vuelvo a repetir, para que no se pierdan, yo les pongo en el mismo esquema mental dónde empieza y dónde termina, para que se ubiquen. Fosa ilíaca al trocánter mayor. Pero tiene una importancia, fíjense qué diferencia hay. Nosotros vimos que había un músculo que va a la fosa ilíaca, psoas ilíaco. Pero esa fosa ilíaca es la que está por adentro de la pelvis. Yo aquí estoy hablando de la fosa ilíaca que está hacia atrás, la que está por afuera. Por eso van a leer fosa ilíaca externa. Y van a insertarse estos 3 músculos justamente al trocánter mayor. Una vez que saltamos esos 3 más superficiales, fíjense que aquí es el mismo esquema, la diferencia que retiré el color de los 3 superficiales, glúteo máximo, glúteo medio y glúteo menor o mínimo. Paso a este grupo de 5 músculos que están por debajo. El saberlos en este orden nos da la idea de cómo van de arriba para abajo. El piriformis, que está acá arriba, o piramidal, lo van a leer en algunos libros de anatomía. Hacia abajo van a ver los 2 gemelos, el obturador interno, que es justamente el que está cerrando el foramen obturador, pero por adentro, y el último, el más abajo, es el cuadrado femoral. ¿De dónde van estos músculos? Justamente van del sacro, del isquion y del foramen obturador. Todas estas estructuras se insertan abajo, cruzando en forma oblicua, hacia el trocánter mayor. Fíjense que prácticamente todos estos músculos van a insertarse en el trocánter mayor, todos van a insertarse en el trocánter mayor. La diferencia está que el grupo superficial se inserta en la fosa ilíaca, en cambio estos que son más profundos, sacro, en el isquion y el foramen obturador. ¿Qué función tienen todos? Si todos tienen un solo punto de inserción, que es el trocánter mayor, y yo tengo un punto de inserción superior e interno, lo que es todo el ejercicio que yo hago de estirar la pierna, o sea, no estirarla hacia adelante, sino hacia atrás, me va a reforzar el glúteo. Por eso es que en los gimnasios, para hacer fuerza y para desarrollar la parte glútea, normalmente lo que hacen es tensar la parte posterior, y es esto. Aquí vuelvo a repetir, tenemos el grupo más profundo y el grupo superficial con distintos esquemas anatómicos para que vuelvan a repasar. Les voy a traer un poquito ahora para que veamos algo de utilidad, anatomía aplicada. Esto tiene más que ver con mi especialidad, pero bueno. Una de las cosas que se hace en estética es aumentar la zona glútea. Entonces ustedes están viendo la marcación. El cirujano lo que está haciendo es, entre medio de la zona de la unión de los 2 glúteos, hace una incisión en el medio. Ahí se ve el glúteo máximo. ¿Ven cómo se ve perfectamente bien el glúteo máximo aquí? Ahí hay una espátula que separa el glúteo máximo del glúteo medio y del glúteo menor, y lo que están viendo es colocar una prótesis glútea. Eso es una famosa, o implante, como corresponde llamarlo, implante glúteo. Y ahí lo que está haciendo el cirujano es cerrando el glúteo, el foramen que hizo al cortar fibras del glúteo máximo, para poder colocar por debajo el implante. O sea, esto es una cirugía. Para que vean ustedes, el cirujano tiene que saber anatomía y saber los planos de los músculos para poder colocar eso que vieron transparente que se colocaba. Eso es un implante glúteo, que no son iguales que los de mama, son diferentes en la textura. Profe, una pregunta. ¿Sí? Entonces, ¿el implante se pone por debajo o por arriba del músculo? Debajo del músculo. Genial, gracias. Mamas también se colocan debajo del músculo, ya vamos a ver. Se colocan debajo del pectoral. Vamos a verlo en tórax, en el capítulo de mama. Pero si el implante fuera por arriba, cada vez que la paciente contrajera el glúteo, el implante quedaría por afuera y se palparía. Claro, que notaría mucho, ¿no? Exactamente.
En cambio, al estar debajo del músculo, se nota mucho menos, y cuando se contrae el Claro, glúteo, queda más natural. se comprime. Exactamente. Por eso los implantes se deben colocar debajo del músculo. En mama ya vamos a ver, Gracias, tiene profe. otra importancia. Ahora vamos a ver por qué. Eso para otra, ya vamos a verlo, no se apuren, lo vamos a ver en tórax. Bueno, perdón. Entonces, volvemos a hablar. Son 3 músculos. El grupo posterior, miren, sigo en el grupo posterior todavía. Dijimos 3 glúteos y 5 músculos en línea en profundidad. O sea que estamos hablando de 8 músculos en la región posterior del glúteo, y me faltan 3 del grupo posterior del muslo. O sea, fíjense la cantidad de músculo que tiene la región posterior. Es la zona más compleja de esta área muscular. Tenemos en la región posterior 3: semimembranoso, semitendinoso y bíceps femoris. Semimembranoso, semitendinoso y bíceps femoris. Fíjense que aquí aparece la palabra bíceps. Quiere decir que es un músculo que tiene 2 cabezas, pero nosotros vimos bíceps en el brazo. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos? No podemos llamar de la misma forma a 2 músculos. Entonces, los anatomistas le pusieron al grupo anterior del brazo bíceps brachialis, y bíceps femoris. O sea, uno hace referencia a la parte femoral y el otro a la parte brachial. De esta forma, en esta parte posterior, vamos a tener 2 músculos llamados semimembranoso y semitendinoso, que van a conformar hacia afuera y van a ir a insertarse hacia la parte interna. Discúlpenme, esto está visto de atrás. Ven, acá tenemos el glúteo, máximos. Entonces, el semitendinoso y el semimembranoso van a ir a dirigirse hacia la parte interna de la pierna, parte media. Y el bíceps femoris va a dirigirse hacia la parte externa. Esto está visto desde atrás, Esta es la pierna derecha. Conclusión: esta división de los 2 músculos, de los 3 que se separan, 2 para un lado y otro para la parte, van a formar un ángulo superior que va con los gastrocnemios, va a formar un rombo, ¿ven? Se llama rombo popliteo esta zona. Ya la vamos a ver, que tiene importancia a nivel de vasos, arterias, venas y por supuesto también de la parte de nervios. Esto se llama rombo popliteo, que es una de las zonas importantes a conocer después en miembro inferior. Entonces, si dijimos que para adentro van el semimembranoso y el semitendinoso, hacia afuera va el bíceps femoris. Y aquí tengo la conformación de esto que es el rombo popliteo. Dijimos que había, creo que está aquí que sigue, lo mismo estamos volviendo a marcar en un... Esto me interesaba. Si ustedes prestan atención, van a ver que yo acá tengo el grupo del, perdónenme, aquí tenemos el gracilis, que es este músculo finito del grupo medio. Tengo el sartorio, que es el que cruza, y tengo acá el semitendinoso. Quiere decir, grupo anterior, el gracilis, el sartorio, grupo medio, el gracilis, y el grupo posterior, el semitendinoso, esos 3 van a conformar lo que se llama pes anserino, pata de ganso. Van a ver que el semimembranoso que está al lado, cuando se inserta en la parte de la tibia, tiene 3 inserciones. Y por eso muchos les dicen pes anserina falsa. Pero para no equivocarnos y no tener lío, pes anserina es una sola. Son 3 músculos insertados en una zona que es la tuberosidad, en la cara interna de la tibia. Tenemos 3: el sartorio,
el gracilis y el semitendinoso. Y aquí volvemos a repetir, este era el dibujo que yo quería recién mostrar, sartorio, semitendinoso, el gracilis y el semitendinoso, ¿ven? Aquí conforman los tres. El semimembranoso forma la pesancerina falsa, o pata de ganso falsa. ¿Por qué? Porque justamente va desde la tuberosidad isquiática hacia la tibia, pero en esta inserción se divide en 3 tendones, y entonces como si fuera una pata de ganso, pero bueno, la inserción, para que ustedes lo tengan, es en el cóndilo medial de la tibia. Los 3 músculos estos tienen una inserción en el isquion por arriba, o sea, aquí, en el isquion, y hacia abajo se insertan en la tibia, o en el cóndilo, o en la parte lateral que dijimos aquí abajo, donde se forma la pata de ganso. Por eso van a ver que algunos anatomistas a estos 3 músculos posteriores le llaman isquiotibiales. Aquellos deportistas van a saber que cuando se lesionan los isquiotibiales son los músculos de la región posterior del muslo. Entonces uno debe ser un poco más preciso, se rompieron los isquiotibiales. Bueno, ¿cuál de los 3? Pues son 3. Semitendinoso, semimembranoso y el bíceps femoris. Por eso es importante saber esto. Y volviendo a refrescar la inserción, profe, el bíceps femoris... hacer un repaso de esta parte, profe. ¿Un qué, perdón? Un repaso de esta parte de los 3 últimos músculos. ¿Cómo no? Bueno, termino aquí y vemos si... No me acuerdo qué sigue, disculpen, que a veces... Sí, grupo lateral, perfecto. Entonces, tenemos aquí el famoso rombo popliteo, o fosa poplitea, que vienen los 3 músculos del grupo posterior del muslo, y ahí vamos a repasar un poquitito. Del grupo posterior tenemos 3 músculos, los llamados isquiotibiales, semimembranoso, semitendinoso y el bíceps femoris. Esos 3 músculos, llamados isquiotibiales, arriba se insertan en el isquion y abajo en la tibia, en la parte interna de la tibia o medial, el semimembranoso y el semitendinoso, y en la parte externa o lateral, el bíceps femoris. Y van a conformar el rombo popliteo, la parte superior. Entonces, el músculo que está en la parte posterior del muslo, por afuera, bíceps femoris. Los 2 que están por la parte interna son el semimembranoso y el semitendinoso. Y hacia arriba, en la pelvis, o sea, lo que llamamos nosotros el glúteo, ahí tenemos 3 músculos superficiales, 3 más superiores, más superficiales, el gluteus magnus, el glúteo medio y el glúteo mínimo o menor, glúteo mayor, menor, intermedio, que es otra forma. Y hacia abajo tenemos el piramidal, o llamado también el músculo piriforme, que es la terminología anatómica, el obturador interno, los 2 gemelos, o géminos, como van a ver en otra clasificación, y por último, el cuadrado. O sea, de ahí tienen los 5 en profundidad. Así, de esta forma tenemos, vuelvo a repetir, 3 músculos más superficiales, más 5, tenemos los 8 músculos del glúteo, más los 3 del muslo, 9, 10 y 11. Quiere decir que la región posterior tiene 11 músculos. Por eso se los dije, es la más complicada, para irlo entendiendo. Y me queda, por suerte, el grupo lateral. Digo por suerte porque tiene un solo músculo, quedamos tranquilos, es más fácil. Y tenemos el famoso tensor de la fascia lata, que justamente se inserta, como ustedes lo están viendo, en la cresta ilíaca, en la región lateral, va hacia afuera, es el único músculo que va por afuera, pero hacia abajo se va a insertar en lo que se llama tubérculo de Gerdy, que es en la tibia, con un tracto, se llama tracto iliotibial. Es justamente el único músculo que está en la región lateral
del muslo. Si uno mira una disección anatómica de costado, yo tengo hacia atrás el glúteo magno, que es el glúteo, justamente el grupo posterior, y tengo hacia afuera el famoso tensor de la fascia lata con justamente el tracto iliotibial, porque va a la tibia, al tubérculo de Gerdy, que es un resalto anatómico de la cara externa de la tibia. Profe, ¿podemos volver en la diapo anterior, por favor? ¿Cómo no? Si yo miro la anterior a esa, perdón. ¿Aquí? Sí, gracias. Gracias. Entonces, el tensor de la fascia lata se inserta en la cresta ilíaca y hacia abajo en la tibia, en un área, en la parte externa de la tibia, en un resalto anatómico que se llama tubérculo de Gerdy. No es todo músculo, tiene una parte de músculo y una parte de tendón que se llama tracto iliotibial. Si va de la cresta ilíaca a la tibia, desde ahí viene el nombre, ¿no? Si yo me pongo de costado, tengo este es el tracto iliotibial, que es el grupo lateral, y este es el músculo. Hacia atrás tengo el glúteo magno, que es de la región posterior, y hacia adelante tengo justamente el vasto externo, justamente que pertenece al grupo anterior, cuádriceps. Entonces, como hemos terminado esta área, a ver, ¿quién es este? ¿Alguno me lo puede decir? Es fácil, esta pregunta. Arnold Schwarzenegger. Bueno, les pongo un video para que vean desarrollo muscular, así se van entreteniendo y vamos. Ahí lo tenemos. Fue Mr. Olympia un montón de veces, todo el mundo lo conoce. Este es Arnold Schwarzenegger. Fíjense en el desarrollo, vamos a pasar el video para que ustedes lo vean. Esto es parte de las competencias de él cuando él competía. Y vamos a ver enseguida algunos, bueno, esto es la parte del miembro superior, pero vamos a hacer una especie de parada en la parte de miembros inferiores. Entonces, si yo voy viendo un poquito esto, cuando uno empieza a mirar aquí, yo paro acá, opa, perdón, disculpen, avanzó sin querer. Fue en un minutito que... Entonces, disculpen, hoy se ve que... A ver si está aquí. Bueno, justo paré un poquitito después, pero bueno, este músculo que ustedes están viendo que se pone en esta estructura oblicua, este es el sartorio. Este es el vasto lateral, este es el vasto medial, y aquí tengo en el medio el vasto, el recto femoris, del cuádriceps. Y en esta área de aquí tengo básicamente los músculos, los aductores. Hacia abajo ya vamos a ver más adelante los gastrocnemios. Fíjense que la posición de él, cómo hace para, bueno, está mostrando ahí la parte superior. Sin embargo, Arnold Schwarzenegger no es considerado el mejor fisicoculturista del mundo. Tiene mucha repercusión, toda la parte política, porque fue gobernador del estado de California, pero bueno, pero les voy a mostrar esto lo más simple. Este es el verdadero, este es Ronnie Coleman, considerado el fisicoculturista más importante del mundo, 8 veces ganador del título de Mr. Olympia. Miren el desarrollo muscular que tiene comparado con Schwarzenegger, nada que ver. Este desarrollo muscular es considerado uno de los físicos más tratados del mundo. Entonces, vamos a mirar aquí. Tenemos, miren aquí, acá hay un músculo transverso que cruza, ¿lo ven ahí? ¿Lo ven ahí? ¿Qué músculo es este? Sartorio. Sartorio. Muy bien. Y el grupo anterior, tengo el cuádriceps.
Bien, el cuádriceps dijimos tiene 4 estructuras. Yo acá tengo, miren acá afuera, ¿qué es esto? Vasto lateral. ¿Qué es esto? Vasto medial. Medial. Y este que baja en línea recta aquí, El recto femoral. recto femoris. Exactamente. Esto va a unirse, fíjense que aquí se ven los 3, falta el intermedio que no se ve, está debajo. Fíjense que acá tengo el tendón del cuádriceps, abraza a la patela, y este es el tendón rotuliano para insertarse aquí. ¿Ok? Vamos atrás. ¿Qué músculo es este? Glúteo mayor. Glúteo mayor. Glúteo mayor. Muy bien. Y yo acá abajo tengo los 2 gastrocnemios, todavía no lo hemos visto, lo vamos a ver en la segunda parte. Y yo acá tengo, justamente, miren, acá tengo un músculo que va para afuera, grueso, y tengo una estructura que van acá adentro que no se notan bien, pero bueno, sepan que acá hay 2 músculos que están. Este músculo que va para afuera es el bíceps femoris, y los 2 músculos estos que van para adentro son nada más ni nada menos que el semitendinoso y el semimembranoso, porque esto es el cuádriceps, perdón, el rombo popliteo. Bueno, esto sí que para las chicas le va a gustar, ¿eh? Este es Ronnie Coleman, para que todos lo conozcan. Miren los cuádriceps, ahí lo está poniendo en contracción, para que ustedes lo vean. Este es el final de Mr. Olympia de hace unos años. Dale. 2005. Los bastos laterales y los bastos mediales. Y están contrayendo hacia adentro para que vean los aductores. ¿Ok? Ahí están viendo el grupo anterior del muslo. Fíjense cómo de a poco van tratando de marcar los músculos que estuvimos viendo recién. Bueno, ahí, acá tenemos, de costado, ahí tenemos, en el medio, acá tengo el tensor de la fascia lata, el vasto, y de costado se veía el glúteo, que es este sector de aquí. Ahí tienen el desarrollo. Región posterior. Cuádriceps, perdón, glúteos, glúteo máximo. Y yo aquí estoy viendo justamente los isquiotibiales. Tenemos hacia afuera el bíceps, semitendinoso y semimembranoso. Posterior del muslo y la contracción del grupo posterior de la pelvis. Aquí yo tengo el tensor de la fascia lata, el vasto lateral, y aquí tengo el bíceps y el glúteo. Esto equilibramos un poquito para lo que dijimos anteriormente entre el motocross y un poquito el desarrollo muscular.
descansamos 10 minutitos, nos volvemos a juntar y vamos a la segunda parte de músculos, que ya tomamos pierna y pie. Aprovechemos entonces estos 10 minutos, aprovechar a tomar un café o a liberarnos un poquitito y seguimos después. ¿Ok? Ok, gracias. Dale, profe. 10 Dale, minutos, profe. nos vemos enseguida. Sí, por favor.
Bueno. ¿Arrancamos otra vez? ¿Arrancamos la segunda parte? Dale. Se recuperaron de verlo a Ron Coleman. Les cuento, mientras vamos incorporándonos, la halterofilia o el bodybuilder, o sea, el fisiculturismo, genera también un montón de problemas. Arnold Schwarzenegger tiene un reemplazo de válvula aórtica, porque la hipertrofia para poder hacer tanta gimnasia y tanto tipo de estructura de fuerza, le desarrolló una patología en la válvula aórtica y fue operado, tiene un reemplazo de válvula aórtica. Y Ronnie Coleman tiene 8 cirugías de columna vertebral, porque justamente la sobrecarga para desarrollar esa actividad física y tal el peso que le hacen, le termina produciendo trastornos en la columna vertebral muy importantes. Así que todos los extremos son malos, ¿no? Pero bueno, vale la pena para nosotros, los que estudiamos anatomía, ver el desarrollo muscular. Bueno, es impresionante. Bueno, vamos a la segunda parte. Vamos entonces ahora a músculos de la pierna y del pie. Fíjense que vamos a hablar del grupo en la pierna ahora, grupo anterior, lateral y posterior. O sea, tenemos 3 planos, tres áreas. Siempre teniendo en cuenta, perdón, disculpen, voy a volver un poquito para atrás para que se ubiquen. Siempre tenemos la tibia y la fíbula. Entonces, entre medio, entre la tibia y la fíbula, el grupo anterior, hacia atrás el grupo posterior y hacia afuera, por afuera de la fíbula, el grupo lateral, para que nos ubiquemos en un corte transversal. Si yo me quiero también tocar, yo me toco en la parte anterior de la pierna, voy a tocar la tibia por la parte interna, se toca, es el hueso, y si ustedes bajan la mano hacia la parte media, van a tocar el borde de la tibia, que es justamente este sector de aquí. De ahí hacia afuera tengo una masa muscular, se toca. Es la masa muscular, el grupo anterior. El grupo anterior tiene básicamente 4 músculos. El tibial anterior, el extensor digitorum longus, el extensor del hallux, el largo, o halluci longus, y el tercer fibular, o fibular tertius, también es el nombre que lo van a leer de la terminología. Realmente este tercer fibular, o fibular tertius, no es constante. Van a ver que muchos tratados de anatomía mencionan que aparece en un porcentaje de casos que en otros casos no está. Es un músculo fino, tercer fibular no es frecuente de encontrar, pero los otros 3 sí, Tenemos el tibial anterior, después tenemos el extensor, ¿ven? Si yo uso los dedos, extensor digitorum, similar a lo que pasa en la mano, extensor digitorum. Y tenemos, acuérdense que el dedo gordo del pie se llama hallux, así como en el dedo pulgar se llama pollici, en el de abajo, el dedo gordo se llama hallux. Por eso van a ver que la terminología dice, en vez de ser extensor del dedo gordo del pie, extensor del hallux. La cirugía de Juanete se llama hallux valgus, o sea que la terminología anatómica se utiliza también para la cirugía. ¿Okay? Entonces, el grupo anterior, aquí ya está un poquito más separado, tenemos, por un lado, si miran ustedes, el más importante, el más grande, es el tibial anterior. Fíjense que va a la base del primer metatarsiano. Acuérdense que estamos hablando de pie ya. Carpo, la mano, estamos en pie, tarso. Fíjense el que sigue a continuación, el extensor digitorum longus. Fíjense cómo da la inserción para los 4 tendones de los últimos dedos. Y tenemos uno que es específico para el dedo hallux, o el dedo gordo del pie, por eso que se llama extensor digitorum longus, y este chiquitito, que es el fibular, tercer fibular, o tertulius, es
inconstante y va justamente hacia la parte externa, hacia el dedo mínimo del pie. ¿Qué función tienen estos cuatro músculos? Es justamente levantar el pie. Por eso es que si estos músculos no funcionan, cuando uno camina, arrastra la punta del pie, si no la puedo levantar. Entonces, grupo anterior, 4 músculos, de los cuales uno es el tercer fibular, que es inconstante. Grupo lateral, esto tiene importancia con los jugadores de fútbol, básicamente. Los famosos fibulares largo y corto. Si uno mira el fibular longus, que viene justamente, va por la región lateral, pasan por detrás del maléolo, ya estamos viendo hueso, y acá, acordémonos, ¿cuál es el hueso que va por afuera? La fíbula. Por eso tienen el nombre fibular, porque se insertan en la fíbula. Van por detrás del maléolo fibular y se insertan hacia abajo, ya lo vamos a ver, que cruza por la planta del pie para insertarse en la parte interna del metatarso, mientras que el que sigue por debajo se llama fibular corto o brevis, que se inserta en la base del quinto metatarsiano. Estos, Profe, sí, una pregunta. ¿Existe una terminología informal para decir del fibular largo? Porque nosotros sí, en Brasil, peroneos. Porque los nosotros en peroneos, Brasil llamamos de batata de la pierna. claro, o sea, como el hueso que va por afuera se llama fíbula, pero mucha gente le dice peroné, a estos músculos le llaman peroneo, largo y corto. Pero bueno, ya sabemos nosotros la terminología anatómica. ¿Y Dale, gracias. por qué al otro se le llama tercer fibular, el que vimos en el grupo anterior? Porque lógicamente el fibular largo es el primer fibular, el fibular corto es el segundo fibular, y por eso el que está en el grupo anterior le dicen tercer fibular, o fibular tertius. ¿Ok? Si ustedes miran, son los que se lesionan cuando el pie se va para adentro, porque justamente pasan por el maléolo fibular hacia atrás. Esos son los que se rompen o se lesionan, o se desgarran, ¿no? Con los jugadores de fútbol. Aquí volvemos a mostrar el que viene de arriba, el más grueso, es el fibular longus, y el que es más abajo, el más pequeño, fibular brevis o corto. Así que hasta aquí llevamos grupo anterior, 4 músculos, grupo lateral, 2 músculos. Y nos vamos para atrás, ¿sí? ¿Dónde se insertaba el fibular corto? El fibular, los 3 fibulares, el nombre está indicando que se insertan en la fíbula. O sea, No, pero en el pie. en el pie va en el quinto metatarsiano el fibular corto, y el otro va al primero. Vamos a ver un corte ahora de planta de pie enseguida, que van a ver cómo cruza el fibular largo. Profe, ¿podrías volver un segundo a la diapositiva anterior? Que quiero observar un... Tenemos los dos, esto está visto de atrás. Entonces yo estoy pasando por detrás del maléolo fibular, estoy pasando los 2 tendones, los 2 vienen juntos, uno viene de la mitad para abajo, la otra mitad para arriba, de ahí vienen los nombres, por eso, y vamos a ver en la planta de pie cómo se insertan. Bien, ¿Okay? gracias. Y vamos a la cara posterior. Aquí yo tengo un grupo superficial, que es esto que estamos viendo, y un grupo profundo. El grupo superficial está conformado por 4 músculos. Estos son fáciles, porque yo tengo los 2 que vimos en los videos recién, cuando se contraían la parte posterior de la pierna. Vieron, los fisiculturistas formaban bien que se desarrollara y se contrajera bien. Esos son los famosos gastrocnemios, lo que nosotros en español le decimos gemelos. Entonces los 2 gastrocnemios, uno medial y uno lateral. En el fondo, estos son los 2 gastrocnemios. En el fondo, si yo soco los 2 gastrocnemios, me encuentro con el famoso sóleo. Y si saco el sóleo más profundo, tengo un músculo fino que se llama plantaris. Que algunos le llamaban plantar delgado, pero bueno, la terminología habla plantar. Estos 3 primeros
gastrocnemio medial, gastrocnemio lateral y el sóleo, se van a unir los tres abajo en un solo tendón, que es el famoso tendón de Aquiles, que va al calcáneo. ¿Ven? Ese es el famoso tendón de Aquiles que une, son tres músculos arriba, los dos gastrocnemios que van a formar el rombo popliteo y hacia atrás en profundidad el sóleo. Esos son básicamente los cuatro del grupo superficial. Del grupo profundo tengo cuatro más. Profe, perdón. ¿Sí? Los tres primeros de la capa superficial, ¿se los puede conocer como tríceps sural también? Por eso, creo que lo dije, por ahí lo vuelvo a repetir. Ah, bien, Esos perdón. tres se insertan, se juntan hacia abajo en el tendón de Aquiles y arriba son tres músculos, o sea, dos más superficiales y uno más profundo, que van a conformar, quizás no lo dije, pero por ahí lo vuelvo a repetir, se llama tríceps. Pero ¿qué pasa? Hay un tríceps en el brazo, que se llama tríceps braquial, lo vimos. No vamos a poner el mismo nombre a dos músculos. Entonces, el de arriba es tríceps braquial, el de abajo es tríceps sural. O sea, el tríceps de la pierna. En cambio, el otro es el tríceps del brazo. Y debajo de eso nos encontramos cuatro músculos. Uno en la parte superior, que se llama popliteo, justamente, que es este músculo oblicuo en la parte superior, corto, pequeño. Después tengo aquí, al revés de lo que pasa en la región anterior, que son extensores, en la región posterior son flexores. Ahí tengo el flexor del digitorum longus, justamente, que es este que está aquí, el que va, es el flexor de los dedos, de los cuatro últimos dedos, el flexor propio del aluchi, del dedo gordo del pie, que es el hallux, y por último, este músculo que está acá afuera, que es el tibial posterior. Entonces, de esa forma, tenemos los cuatro profundos. Conclusión, grupo anterior, cuatro músculos. Grupo lateral, dos músculos. Grupo posterior, si consideramos al tríceps como uno solo, diríamos dos músculos, pero sabemos que el tríceps está formado por tres, entonces son cuatro músculos del grupo superficial y cuatro músculos del grupo profundo. Y vamos a pasar entonces a los músculos del pie. ¿Se acuerdan que en mano habíamos visto región tenar, que es la del pólichi, región hipotenar, que es la del dedo mínimi, y región media? Bueno, aquí es lo mismo. Tenemos un grupo de la parte interna del pie, que es justamente el grupo medial, el del grupo lateral y el del grupo medio. Acuérdense, esto es similar a la mano, pero por favor, les vuelvo a repetir, háganse un esquema, pónganlo en la pared, no se confundan los músculos de la región tenar y hipotenar con la región de los músculos de la planta del pie. Porque son parecidos los nombres y nos empezamos a equivocar. Entonces, en la planta del pie es donde están la gran mayoría de los músculos. En el dorso del pie, si uno se toca el dorso del pie, lo único que toca, o sea, vamos a ver un solo músculo y tendones. Los verdaderos músculos están en la planta del pie, que es lo que nos apoya y nos permite mover los dedos y también tener el apoyo sobre la base. El grupo medial, o sea, el grupo que está relacionado a la parte interna, van a ver que en todos aparece la palabra hallux o aluchi, que es el hallux. El abductor, o sea, el separador del hallux, el flexor del hallux, pero brevis, porque hay uno grande, hay uno largo, y el aductor. O sea, estamos hablando siempre en relación al hallux, porque esos justamente son los que están en este dedo. Los que están por afuera van al dedo mínimo, entonces vamos a ver el abductor del mínimo, el flexor del mínimo y el oponente del mínimo. En el plano medio
en el plano medio, yo me voy a encontrar con los famosos interóseos, que ya los conocemos, son iguales que los de la palma, son 3 plantares y 4 dorsales. Los lumbricales, que ya los conocemos también de la mano, que van a los músculos flexores, coordina los flexores el flexor largo y el flexor brevis. Y aquí aparecen 2 músculos que en la palma no están, por eso presten atención que aquí es diferente. Acá aparece un flexor corto o brevis de los dedos y un cuadrado plantar. ¿Por qué hago esta salvedad? Porque bueno, acá aparecen algunos músculos que en la palma no los tenemos. Cuidado con eso. Acá es la imagen que justamente les quería coordinar. Nosotros tenemos un flexor, que es este brevis, y un flexor longus. Este flexor longus viene de la pierna, de la región posterior. Para coordinar los flexores, igual que pasa con los flexores en los dedos, en la mano, lo mismo, justamente están los lumbricales que coordinan este movimiento y que son 4, iguales que los de la mano. Debajo, justamente para corregir que este tendón no tire el pie para un costado, aparece el cuadrado plantar, que es justamente el que está corrigiendo esa desviación de los tendones. O sea que, cuidado con los grupos musculares del pie, típica pregunta de examen de anatomía con los grupos de la mano. Háganse un buen esquema para que no se confundan. Hay algunas mnemotecnias para ayudarlos a acordarse. ¿Se acuerdan que acá decíamos sofa y pafo? ¿Se acuerdan que lo habíamos puesto? Bueno, acá hay 2 mnemotecnias para ayudarlos. AFA, que quiere decir abductor, flexor y aductor. Y tenemos AFO, que es el abductor y el flexor y oponente. Para que nos acordemos o ayudarles a tratar de memorizar los 2 grupos musculares. Les doy la mnemotecnia porque sé que esto a veces es un poquito, nos confundimos con la palma. Por eso uno es sofa y pafo y esto es afa y afo. Siempre todo lo que es el grupo lateral va al dedo mínimi, por eso es abductor, flexor y oponente del mínimi, y todo lo que va hacia la parte medial, el AFA, abductor, flexor y aductor del alux. Aquí o comido. Aquí o. ¿Cómo? ¿Alguien hace una pregunta? Bueno. No, perfecto. Creo que ella del do mi que Perfecto. Ok. Entonces, este es el esquema básico que tienen que acordarse. El grupo medial relacionado con el alux, el grupo lateral con el dedo mínimo, el grupo medio. Acuérdense que en la palma teníamos los lumbricales y los interóseos. Aquí es lo mismo. 4 lumbricales y 7 interóseos. Acuérdense que en el grupo medio aparecen 2 músculos nuevos que no los tenemos en la palma. El flexor. Esperen que tengo mucha interferencia. Perdón, profe, es Patricia que tiene el micrófono abierto. Hay alguien que, sí, estoy tratando de ver si puedo, a ver, un minutito a ver si puedo silenciar. Ahí está, ahí se silenció. Sí, sí, bueno, gracias. Sí, yo pongo la opción de silenciarlos a todos, pero también les dejo abierto para que aquel que quiera hablar pueda justamente preguntar. O sea, que ustedes tienen la posibilidad de abrir su micrófono y hablar. Entonces, el grupo medio, vuelvo a repetir, ustedes tienen los lumbricales, que son 4, igual que en la palma, los interosos, que son 7, iguales que en la palma, la diferencia es que en vez de ser
palmares son plantares, pero bueno, son las mismas estructuras. Tenemos dos músculos agregados, el cuadrato plantar y el flexor digitorum brevis. Y acá viene el grupo dorsal. Acuérdense que en la mano no hay ningún músculo del grupo dorsal, solamente los interóseos dorsales, pero no tenemos otro músculo en la mano. En el pie tenemos dos músculos más. Tenemos el extensor corto o brevis de los dedos, extensor digitorum brevis, y tenemos el extensor de la luci o del hallux, que es este que tenemos aquí. Estos son los dos músculos que encontramos en la región dorsal. Conclusión. En la planta del pie, que es la más importante, tenemos 3 músculos que van al hallux, 3 músculos que van al dedo mínimi, o el dedo chico del pie, y tenemos 4 lumbricales, los interóseos, que son 7, y tenemos 2 músculos más, el flexor de los dedos cortos o digitorum brevis, y justamente el cuadrato plantar. Y en el dorso tenemos 2 músculos más, que es el extensor. Acuérdense que todo lo que esté en el dorso extiende, todo lo que esté en la planta del pie flexiona. Ustedes muevan sus dedos del pie y van a ver que los de la planta son los que flexionan y los del dorso son los que estiran. Por eso de ahí viene el nombre extensor del dedo de la luci o del hallux y flexor, brevis. Entonces, aquí lo tenemos viendo en el dorso del pie. Acá tenemos el extensor común de los dedos, el extensor brevis o corto, y el específico del hallux. ¿Por qué siempre tiene el término brevis? Porque hay 2 músculos, que es el extensor digitorum longus y el extensor del hallux longus, que son del grupo anterior de la pierna. Por eso, de ahí viene la palabra longus y de ahí viene la palabra brevis, para que no nos equivoquemos en los planos. Por favor, vuelvo a repetir una vez más, háganse un buen esquema para que no tengamos inconvenientes. Y ahí terminamos con los músculos. Entonces, a modo de repaso, un poquito para empezar a distendernos, vamos a ir viendo, aquí yo les puse una resonancia magnética de muslo y tengo 3 músculos, 3 áreas o 3 músculos anotados ahí. Entonces, tómense un segundito, cada uno ponga 1, 2 y 3, ¿qué le parece? Y vamos a hablar, vamos a ver qué encontramos. Entonces, número 1, ¿qué músculo le parece que son ahí? A veces se puede identificar bien el músculo y a veces puedo tener una idea del área donde estoy. Si yo marco ahí el número 1, ¿qué les parece? ¿Qué pondrían en una respuesta, en un examen? Vasto medial. Sí, vasto medial. ¿Pondría alguien vasto medial? ¿O pondría el otro nombre? Vasto medial. Miren aquí. Vasto medial. A ver, vamos a ir razonando un poquito. Este es el fémur. Este músculo que está aquí, que es justamente se dirige hacia abajo y tiene una muy buena inserción, este es el vasto medial. ¿Ven ahí? De este lado sería este músculo. Sería el recto femoral, ¿no? El recto femoral lo tendría que ver acá adelante. No lo veo. El corte. ¿El que estaría de espalda esto, profe? ¿O de frente? ¿Posterior o anterior? No, es un corte en el medio. Es un corte en el medio. Ah, bueno. ¿No es el aductor? Exactamente. Este grupo que está acá en la parte interna son justamente los aductores. Ustedes me dicen, bueno, ¿cuál de los 3 aductores? Bueno, por ahí habría que buscar más los cortes tomográficos, si más arriba más de resonancia, más arriba o más abajo. Pero estos son justamente los aductores, el grupo de los aductores.
Este es el vasto medial. Y este, entonces, el número 2. Vasto lateral. Vasto lateral. Perfecto. Vasto lateral. Exactamente. Y ustedes me dicen, pero yo no veo acá el tendón de aquí, el tendón, perdón, del cuádriceps, o bueno, acá tampoco se ve la patela, porque el corte, acuérdense que los cortes de tomografía y de resonancia es como si uno cortara fetas, partes, ¿no? Entonces, bueno, el corte está justamente en la mitad. Profe, ¿Sí? ¿y cómo sería para que nosotros podamos identificar que es un corte? ¿Qué dirías vos? ¿En qué sentido? ¿En dónde está el corte? Eso normalmente No. cuando uno pide una resonancia informa, se ven los cortes uno tras otro, ¿eh? Eso se ve. Pero ustedes ubíquense, tenemos aquí el fémur, la cabeza del fémur, acá tengo el trocánter mayor, el trocánter menor apenas se vislumbra ahí, aquí tengo la diáfisis del fémur, acá tengo la epífisis distal del fémur con los dos cóndilos, acá tengo justamente la fíbula, perdón, la tibia, discúlpenme. La fíbula, fíjense que casi no se ve, porque depende de dónde está el corte que hayan hecho. Esto está más o menos en la mitad del hueso, como si hubiera cortado la mitad de la pierna y la estoy mirando desde arriba o desde atrás. No lo puedo saber esto. ¿Ok? ¿Vamos? Dale, gracias. No, por favor. Este es un poquito más fácil. A ver, ¿qué le parece? ¿El lateral este? A ver. Los fibulares. Este es fibular. Fibular largo y corto. A ver, vamos, 2 segunditos. Estamos en pierna. ¿Sí? Claro. El muslo es arriba, desde la rodilla para abajo, pierna. Estamos en la pierna. La pierna tiene 3 grupos. Anterior, lateral y posterior. Cuando yo me toco de la tibia bien hacia adentro, fíjense los tendones aquí, es el grupo anterior de la tibia, porque está pegado a la tibia, no está pegado a la fíbula. Y si fueran los fibulares, yo tendría que ver la fíbula, y no veo la fíbula, acá veo la tibia. Este es del grupo anterior, el más grueso, el más importante es el tibial anterior. ¿Ok? Muy bien. A ver, ¿y este músculo qué les parece? El gastrocnemio. Bien, acá se me más rápido, ¿eh? Entonces, yo acá tengo el fémur, acá tengo la tibia, acá tengo la patela. Este es el tendón del cuádriceps y este es el tendón patelar, que es el mismo tendón que abraza justamente a la patela. Acá adentro tengo justamente la articulación de la rodilla. Hacia atrás, esta estructura que está hundida, que es la que se nos hunde a todos en la parte posterior, es el rombo popliteo. La parte inferior del rombo popliteo son 2 músculos gruesos que están perfectamente bien desarrollados, son los gastrocnemios. Ahora, si ustedes me preguntan si este es el lateral o el medial, no lo puedo saber, depende de dónde esté hecho el corte. Si está cortando desde afuera hacia adentro o de adentro hacia afuera, solamente me doy cuenta con el informe de la resonancia, o si tengo los cortes anteriores. A ver, vamos despacito acá. Vaya cada uno pensando en el número 1 y en el número 2. A ver. Vamos al de arriba, al número 1. Es un músculo fino que justamente cumple una función de estirar los dedos del pie. El extensor corto de los dedos. Eso. Nosotros dijimos que en el dorso, por eso, fíjense que correlaciona directo la anatomía con los cortes de la tomografía o resonancia. Miren, estos grupos son todos los músculos que están en la planta del pie. En el dorso dijimos que había 2 músculos finitos. Uno que es el extensor digitorum brevis y el otro el extensor brevis del hallux. Aprovecho, pues me olvidé de comentarlo, pero les digo, el extensor
brevis de los dedos también se lo llama músculo pedio. Perdón que me olvidé, no lo dije anteriormente, no es la terminología anatómica, pero lo van a ver en muchos tratados de anatomía que se llaman músculo pedio. Bueno, este músculo que está aquí es el extensor digitorum brevis. ¿Ven? Esta capita finita que se ve aquí. Y el de abajo, ¿qué les parece? El músculo aductor de dedo gordo. El flexor corto de los dedos. Yo justamente, a ver, ¿podría ser el del hallux? Sí, podría ser, pero ¿qué pasa? Yo no estoy viendo el hallux aquí, yo no estoy viendo el dedo gordo, el hallux. Yo estoy viendo, ven que es más chico esto, estoy viendo los dedos, los 4 dedos. Entonces... Cuadrado plantar. ¿El cuadrado es plantar? Más que el cuadrado plantar, que es más profundo, que es este es el cuadrado plantar, no lo marqué porque es muy de detalle. Este es el flexor. Flexor corto. Flexor brevis, digitorum brevis. Esta imagen yo la puse para que ustedes vean, estos son extensores, los del dorso, y estos son flexores. Esto es para que vayamos aprovechando a interpretar la anatomía. Este justamente, acuérdense, esta es la tibia, aquí yo tengo el talus, el astrágalo antiguo en otro término, este es el calcaneus, que está en superposición, y aquí yo estoy teniendo el tendón de Aquiles. Y esta es la piel de la planta del pie, que vieron que es una piel gruesa. Bueno, que justamente miren ustedes cómo se ve en un corte tomográfico. ¿Y qué les parece? Si uno se ubica... Está en la parte dorsal. Lumbricales, ¿no? ¿No son los interocios dorsales? O lumbricales. Ubiquémonos. Para que tengamos una idea, este es el hallux. ¿Ok? Y estos son los 4 metatarsianos, perdón. Metatarsianos, los 4 metatarsianos. No se ven los dedos aquí, ¿eh? Bien, estos son los 4 metatarsianos. Yo me vengo para atrás, aquí yo tengo justamente algunos de los huesos que hemos visto en la segunda fila del tarso. Justamente tenemos, acuérdense, las 3 cuneiformes, este huesito que se llama navicular, acuérdense, el hueso cuneiforme, los 3 que están aquí, son la segunda fila. Entre medio de los metatarsianos, yo tengo aquí 4 músculos que mantienen la adherencia de esos músculos, de esos huesos, que son los interóseos. Justamente aquí yo tengo marcados los interóseos. Lógicamente, ustedes me dicen son 3 dorsales, bien digo, 3 plantares y 4 dorsales. Bueno, acá hay superposición de imágenes, porque si uno cuenta, miren, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, acá hay 7. Estos son los interóseos dorsales y plantares, porque el corte los está tomando parte de uno y parte del otro. Más que nada, estos son los interóseos, por eso quería. Uno se podría equivocar y pensar que son los lumbricales. No nos vamos a equivocar nunca con los lumbricales, porque los lumbricales van de tendón a tendón. Tendríamos que estar viendo los tendones de los dedos. Y aquí los tendones no los vemos. Vemos solamente los cuerpos de los metatarsianos. O sea que son los interóseos. Tampoco nos vamos a equivocar con los del hallux, porque fíjense que el hallux está limpio y no se ve aquí ningún tendón. Profe, para el parcial, ¿van a poner imágenes como esta o de...? No, esto ya es más de disquisición y mucho más complejo, no se asusten. No. Ya vamos a hacer algunos simulacros de cómo va a ser el parcial, así que no se asusten. Va a haber algunas imágenes, pero son claras, no tengan dudas. Siempre
El objetivo es que ustedes reconozcan las cosas importantes y que realmente sea específico, no dejarles dudas. Esto estamos hablando ya, estoy haciendo algunas disquisiciones un poquitito más finas, así que no se preocupen. Profe, Vamos a hacer repaso, no se preocupen, esto se lo dijimos. Sí, ¿alguien quiere hacer una pregunta? Y vamos a hacer el cierre, sí. sí, en la anterior diapositiva, en la parte lateral, abajo hay un músculo y no sabría identificarlo. Bueno, aquí si uno mira, uno puede decir, estos pueden ser los músculos de la región plantar lateral. No, porque los músculos de la región plantar, el famoso AFO que estábamos hablando, el aductor, el flexor y el oponente del mínimi, deberíamos tenerlo aquí, porque son del mínimi. Y esto no estamos viendo el mínimi. Esto básicamente, este músculo que está viniendo por la planta del pie y que cruza, esto es básicamente el tendón que se lo muestro para atrás, del flexor. Pues los voy a mostrar aquí, disculpen, para que se ubiquen en la planta del pie. Disculpen que voy un poquito para atrás, pero me parece mucho. Esto es lo que hablábamos recién. ¿Ven? Que tendrían que tener el dedo mínimo, pero lo que yo les quería mostrar era este. ¿No sería como que aductor de mínimo, profe? No, porque si fueran los aductores del mínimo, serían aquí. Yo lo que estoy marcando justamente es este músculo que está aquí, que es el cuadratus plantar. ¿Ven? Es mucho más fino lo que ustedes me están preguntando, pero justamente, bueno, aprovechamos. ¿Ven? Es esta área muscular. Porque yo para poder ver eso, para poder ver justamente, vuelvo a avanzar otra vez, para tener la imagen del esquema anatómico. Aquí está. Para poder ver los del grupo mínimo, yo tendría que estar viendo acá esta área de aquí. Y fíjense que no viene acá, la base. Este es parte del cuadrato plantar. ¿Ok? Esto es muy técnico, no se preocupen, yo no voy a estar preguntando esto en un final, en un parcial, no se preocupen. Pero bueno, es para que vayan interpretando cómo se ven las radiografías y cómo van viendo las estructuras anatómicas. Bueno, profe, los lombricales entonces están abajo del interóseo. Claro, claro. Están en la planta, siempre acuérdense que los lumbricales coordinan el movimiento de los flexores superficiales y profundos de los dedos. Entonces, en la planta del pie están más superficial, y después vienen los interóseos que están arriba. Bueno, profe, gracias. Siempre, acuérdense que en la mano, los lumbricales son llamados también los músculos de los trompetistas, porque uno coordina este movimiento de la primera, segunda y tercera falange, este movimiento que estoy haciendo yo, como tocando la trompeta, y eso es el lumbrical que me está coordinando un tendón y el otro. En la planta del pie es más grosero, porque la planta del pie no es tan delicado, pero cumple la misma función, coordinar el flexor de la segunda y primera falange con el flexor de la tercera falange. Lo mismo, ¿no? Es decir, el flexor superficial con el flexor profundo del digitorum. Es eso. Profe. ¿Escucho? Una consulta. Sí. Vamos a hacer un repaso antes de la prueba, ¿no? Y el repaso, vos haces más o menos las preguntas que se hacen en la prueba, porque yo, la verdad que estoy un poco asustada porque cada vez tenemos más nombre y nombre y nombre y nombre. Sí, no lo entiendo. No se asuste. Sí, estoy muy asustada. No Quería tener más o menos noción cómo es las preguntas que hacen en la prueba, ¿me entiendes? Sí, vamos a hacer repaso de los temas, vamos a hacer simulacros de examen, e incluso el año pasado, en la época del receso invernal, que tenemos vacaciones, justamente el doctor Peláez y el doctor Cortade hicieron 15 días de repaso de los primeros dos áreas, que es miembro, columna incluido, y cabeza y cuello, para prepararlos para que cuando uno esté estudiando en sus vacaciones,
tengan no solo todo el material, sino que también tengan un repaso específico de los docentes, cosa que para rendir el examen cuando regresen de sus vacaciones estén más entrenados en esto. Tengan paciencia, no se asusten. Y ya sabemos que no es fácil, pero bueno, hay que ponerle un poquito de pasión y de ganas, como decimos siempre. Conclusión. Gracias. De nada. El viernes vamos a ver arterias, venas y linfáticos del miembro inferior. Yo ya les mandé, como hice con esta presentación, lo mismo ya les mandé para que ya lo tengan. Siempre me pidieron, y lo estoy tratando de cumplir, fin de semana les mando toda la actividad de la semana con los teóricos, cosa de que ustedes tengan la posibilidad de verlo antes, el teórico, y es más fácil irlo interpretando. Eso es lo que he estado haciendo. La semana que viene está la clase magistral del doctor Barrovecchio, que va a hablar de columna, y vamos a retomar la otra semana con 2 clases especiales. Uno que es nervios del miembro inferior, donde están los plexos, lumbar, sacro y los nervios. Es parecido a lo que como hicimos con miembro superior, plexo braquial. Vamos para abajo ahora. Y va a haber una clase especial de integración de todos estos temas, que es donde se habla del triángulo de Scarpa, rombo popliteo y los espacios maleolares, pre y retromaliolar. Ahí coordinamos un poquito arterias, venas, nervios, músculos, todo un poquito lo que hemos estado viendo hoy. Vamos a hacer de repaso en esas clases específicas de áreas específicas anatómicas. Así que bueno, el viernes, como hacemos siempre, la clase la doy yo de arterias, venas y linfáticos, y prepárense para la semana que viene con material que les va a ir mandando el doctor Barrovecchio para la clase de él. Profe, ¿Sí? no me quedó, o sea, me quedó una duda, ¿en qué parte de la tibia se insertaba la pata de ganso? En la cara, en la tibia, en la epífisis proximal, o sea, en la parte superior, en la cara medial de la tibia. En la cara lateral de la tibia tengo el tubérculo de Gerdi, que va el tensor de la fascia lata. Y en la cara anterior de la epífisis tengo la inserción, que se llama justamente proceso tibial anterior, es donde se inserta el tendón patelar, que es el que viene de arriba, que es el tendón del cuádriceps. Sería la tuberosidad de la tibia, entonces. Exactamente, tuberosidad o apófisis, por ahí mezclo. Entonces, para repasar ahí, ya así también se quedan tranquilos todos, en la epífisis proximal de la tibia, tengo en ese sector un músculo que se inserta adelante, que es la tuberosidad anterior de la tibia, ahí se está insertando el cuádriceps y el tendón rotuliano. En la parte lateral de la tibia, el tubérculo de Gerdi, donde va la fascia lata, y por la parte interna tengo la pata de ganso, o pesancerina, con 3 músculos, 3 tendones, del grupo anterior el sartorio, del grupo medio el gracilis y del grupo posterior el semitendinoso. Ahí tienen la conclusión de la epífisis proximal de la tibia, las inserciones musculares. ¿Ok? Bueno, entonces, nos vemos el viernes a las 7 de la tarde, como hacemos siempre. Cuídense, tengan buena semana todos. Doctor Juan Carlos, si quiere despedir o algún comentario que quiera hacer. Sí, gracias, buenas